Antes de empezar, hoy cumplía años mi primo Luke, en paz descanse, por lo que en memoria de él, haremos un minuto de silencio. Bien, ahora sí, si bien termino el septiembre prehistórico para que no solo habrá vídeos versus en modo, haré algo de variedad, en este caso con un marsupial muy famoso, el tilacino. El lobo marsupial o tilacino, nombre científico Tilacinus quinocephalus, también conocido como lobo de Tasmania, tigre de Tasmania y tilacino, Tilacinus quinocephalus, fue un marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia y Nueva Guinea y se cree que se extinguió en el siglo XX. Se trataba del último miembro viviente de su género, Tilacinus, viviendo los otros miembros en tiempos prehistóricos a partir de principios del Mioceno. El lobo marsupial se extinguió en el continente australiano miles de años antes de la llegada de los colonos europeos, pero sobrevivió en Tasmania junto con otras especies endémicas, incluyendo el diablo de Tasmania. Generalmente suele culparse de su extinción a la caza intensiva, incentivada por recompensas, pero podrían haber contribuido otros factores, como por ejemplo las enfermedades, la introducción de los perros, o la ocupación de su hábitat por los humanos. Aun cuando se lo considera oficialmente extinto, todavía hay quienes dicen haberlo visto. Como los tigres y lobos del hemisferio norte, de los cuales heredó dos de sus nombres comunes, el lobo marsupial era un depredador alfa. Siendo un marsupial, no tenía relación con estos mamíferos placentarios, pero debido a la evolución convergente, presentaba la misma forma general y las mismas adaptaciones. Su pariente vivo más próximo es el diablo de Tasmania. Es el pariente más conocido del lobo marsupial. El lobo marsupial moderno apareció por primera vez hace 4 millones de años. Las especies de la familia Tilacinidae datan del comienzo del Mioceno. Desde principios de los años 1990, se han recuperado fósiles de al menos 7 especies extintas en Rivers Lake, parte de Launich National Park al noroeste de Queensland. Nimbacinus dixoni es la más antigua de las 7 especies fósiles descritas, poseyendo 23 millones de años de edad. Este tilacínido era mucho más pequeño que sus parientes modernos. La especie más grande, Tilacinus potens, que alcanzó la medida de un lobo, fue la única que sobrevivió en el Mioceno superior. A finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, el lobo marsupial moderno se distribuía, sin llegar a ser numeroso, a través de Australia y Nueva Guinea. Los cráneos del lobo marsupial y el lobo gris son casi idénticos aun cuando las dos especies no están relacionadas, pues una es un marsupial y la otra es un placentario. Estudios muestran que la morfología craneal del zorro es incluso más próxima a la del lobo marsupial. Tilacinus esqueleto como ejemplo de evolución convergente, el lobo marsupial presentaba un gran parecido con los cánidos del hemisferio norte. Dientes afilados, mandíbulas potentes, talones levantados y la misma forma general. Como el lobo marsupial ocupaba el mismo nicho ecológico en Australia que los cánidos del resto del mundo, desarrolló muchas de sus adaptaciones. Pese a esto, no tiene relación filogenética cercana con los predadores del hemisferio norte. Su pariente más próximo viviente es el diablo de Tasmania, Sarcopilus arrisii. Son fáciles de distinguir de un perro auténtico por las rayas de la espalda, pero el esqueleto es más difícil de distinguir. Los estudiantes de zoología de Oxford habían de identificar 100 ejemplares zoológicos como parte de su examen final. Pronto se corrió la voz que, si nunca se encontraban un cráneo de perro, era seguro identificarlo como lobo marsupial, puesto que algo tan obvio como un cráneo de perro debía ser una trampa. Un año, los examinadores les prepararon una doble trampa e incluyeron un auténtico cráneo de perro. La manera más fácil de distinguirlos son los dos agujeros prominentes al hueso palatal, agujeros generalmente característicos de los marsupiales. Los aborígenes australianos fueron los primeros en entrar en contacto con los lobos marsupiales.
Se han encontrado numerosos ejemplos de grabados y arte aborigen que datan al menos del 1000 AC. Pueden verse petroglifos del lobo marsupial en la zona de arte rupestre de Dampier Rock de la península de Burrup en Australia Occidental. Cuando llegaron los primeros exploradores a finales del siglo XVIII, el animal ya era raro en Tasmania. En 1642, cuando Abel Tasman llegó por primera vez al territorio, los europeos podrían haber tenido contacto con él. La expedición de Tasman informó de las huellas de bestias salvajes con zarpas como las de un tigre. Mark Joseph Marion du Fresne, que desembarcó en 1772, informó de la existencia de un gato tigre. No puede afirmarse a ciencia cierta que el animal observado fuera un lobo marsupial, pues el gato marsupial de cola manchada, Dasyurus maculatus, tiene una apariencia similar. La primera observación indiscutible fue de exploradores franceses el día de mayo del 1792, como lo explica el naturalista francés Jacques Lavillardière en su diario de la expedición encabezada por Bruni d'Entre Casteaux. Aún así, no fue hasta 1805 cuando William Patterson, teniente gobernador de Tasmania, envió una descripción detallada, publicada en la Sydney Gazette y en el New South Wales Advertiser. La primera descripción científica detallada fue realizada por el supervisor general suplente de Tasmania, George Harris, en 1808, 5 años después de la primera colonización de la isla. Harris clasificó originalmente al lobo marsupial dentro del género Didelphis, que Linneo había creado por los representantes del orden Didelphimorphia de marsupiales americanos, describiéndolo como Didelphis quinocephala. Thylacinus jaula. El descubrimiento de que los marsupiales australianos eran fundamentalmente diferentes de los géneros de mamíferos conocidos condujo a la implementación del método de clasificación actual, y en 1796 Geoffroy Saint-Hilaire creó el género Dasyurus, donde situó al lobo marsupial en 1810. Por concordancia entre la mezcla de nomenclaturas griega y latina, el nombre de la especie fue cambiado a Echinocephalus. En 1824 Temminck estableció un nuevo género para albergarlo, Thylacinus 16. Su nombre común proviene directamente del nombre del género, originalmente del griego eliao, tilakos, bolsillo. Existen datos científicos que indican que el tilacino pertenece a un grupo basal en el árbol filogenético de Dasyuromorphia y que el diablo de Tasmania sería la especie viva más cercana. No obstante, un artículo publicado en enero de 2009 en la revista científica Genome Research basado en el genoma mitocondrial del tilacino sugiere que Myrmecobius fasciatus, el numbat, es su pariente más próximo. No existe una coherencia total entre las distintas descripciones anatómicas del tilacino, hecho explicable debido a que los datos existentes se limitan a escasos ejemplares conservados, el registro fósil, restos de piel y de esqueletos, fotografías y películas en blanco y negro del animal en cautiverio, y crónicas de trabajos de campo. El lobo marsupial tenía el aspecto de un perro de gran tamaño con el pelaje corto y una cola rígida que se extendía gradualmente del cuerpo, de manera similar a la de los canguros. Muchos colonos europeos hicieron comparaciones directas con la hiena, debido a su postura y a su comportamiento general. Su pelaje pardo amarillento tenía entre 13 y 21 rayas negras distintivas en la espalda, el torso y la base de la cola, que le ganaron el apodo de tigre. Las rayas están más marcadas en ejemplares jóvenes, y se decoloraban a medida que el animal envejecía. Una de las rayas se extendía por la parte exterior de los muslos traseros. Su pelaje era espeso y suave, de hasta 15 milímetros de longitud. En los animales jóvenes la punta de la cola tenía una cresta. Sus orejas redondeadas y erectas tenían una longitud de aproximadamente 8 centímetros y estaban cubiertas de pelo corto. La coloración iba de un pardo amarillento al marrón oscuro. El vientre era de color crema. La medida de los adultos variaba entre 100 y 180 centímetros de longitud, incluyendo una cola de 50-65 centímetros. El ejemplar más grande conocido medía 290 centímetros de la nariz a la cola. Los adultos tenían una alzada de 60 centímetros y pesaban entre 20 y 30 kilogramos. Existía un ligero dimorfismo sexual, siendo por lo general los machos más grandes que las hembras. La hembra tenía un marsupio con 4 mamas, pero a diferencia de otros muchos marsupiales, el marsupio se abría hacia la parte distal del cuerpo. Los machos tenían un bolsillo escrotal, elemento anatómico único entre los marsupiales australianos, dentro del cual podían meter su saco escrotal. Un elemento característico del tilacino era el inusual ángulo de máxima apertura de sus fauces. Esta capacidad puede verse en parte en la corta filmación en blanco y negro que hizo David Fleay de un lobo marsupial en cautiverio en 1933.
Las mandíbulas eran potentes, con profusos puntos de inserción muscular, y contaban con 46 dientes. Tilacino 11. Pueden distinguirse las huellas de los lobos marsupiales de las de otros animales, nativos o introducidos, pues a diferencia de las de los zorros, gatos, perros, wombats y diablos de Tasmania, el lobo marsupial tenía una almohadilla posterior muy grande y 4 almohadillas anteriores muy evidentes, situadas casi en línea recta. Las patas posteriores eran similares a las anteriores pero tenían 4 dedos en lugar de 5, siendo el ayux el dedo que está ausente. Sus zarpas no eran retráctiles. La huella del lobo marsupial es fácil de distinguir de las de especies nativas o introducidas. Las primeras investigaciones científicas sugirieron que poseía un agudo sentido del olfato que le permitía rastrear presas, pero análisis de su estructura cerebral revelaron que sus bulbos olfatorios no estaban bien desarrollados. Es probable que se basara en la vista y el oído para cazar. En cuanto al olor del animal, algunos observadores describieron un aroma fuerte y característico, mientras que otros describieron un ligero y limpio olor animal, y otros ninguno. Es posible que el lobo marsupial, como su pariente, el diablo de Tasmania, despidiera alguna sustancia volátil bajo situaciones de estrés. En cuanto a aspectos locomotores, se han descrito unos andares característicos y un poco torpes, que lo hacían. El último de toda la especie fue grabado antes de perecer. A continuación la grabación a color hecho por el usuario FSA Films, link de su canal en la descripción. El tilacino convivió con algunos animales de Tasmania. Como el famoso demonio de Tasmania, donde más sale. Uno de los antagonistas más icónicos de la saga de Crash Bandicoot, Timmy Tiger. Y todos los diseños son bueno. Menos este, y bueno, nos vemos pronto. Y Lu, si estás viendo este vídeo desde el cielo, solo quiero decirte una sola cosa. ¡Feliz cumpleaños, Lu!